Una bendición estar nuevamente en el adiestramiento y que juntos podamos compartir y edificarnos en todo aquello que el Señor ha estado dando en Misión Cristiana del Calvario. Recordemos que la revelación que el Señor ha estado dando es para que nosotros nos nutramos, para que crezcamos, nos desarrollemos y podamos también entonces aplicar correctamente lo que el Señor está mostrándonos. Vamos a entrar hoy al capítulo número 6, las actitudes que reflejan el carácter de un verdadero adorador. Recordemos que todos somos adoradores, todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo, todos aquellos que reconocemos el señorío de Cristo Jesús, nos sometemos a Él, somos adoradores, debemos adorarle en espíritu y en verdad, pero es necesario también que examinemos nuestro carácter. Examinemos para eso también las actitudes. Recordemos que debemos todos de ser discipulados, debemos ser formados. No basta con saber de que soy un adorador, debo ser formado porque todos nosotros traemos definitivamente, recordemos que hay una vida que nosotros traíamos, una vieja naturaleza. Al nacer de nuevo, hoy nosotros tenemos que conocer los principios del reino de Dios que rigen esta nueva vida, la vida en Cristo Jesús. Cuando se trata de actitudes, hay actitudes que a veces nos parecen inofensivas, a veces incluso las vemos hasta muy comunes y creemos que estamos bien tomando ciertas actitudes y a veces algunas de ellas son contrarias a los principios que rigen la cultura del reino de Dios. Por eso es importante que nosotros seamos aprobados por Dios. Por eso es necesario ser probados. Solamente después de ser probados, sabremos si estamos siendo aprobados o reprobados. Entonces es importante que vayamos nosotros viendo todo aquello que nos parece normal, todo aquello que nos parece cómodo en relación a nuestras actitudes y muchas veces no van a ser aceptadas por el Señor. ¿Y por qué razón? Porque hay una naturaleza vieja. Esa naturaleza vieja debe morir. Debemos de despojarnos de ello y debemos llevar esa naturaleza a la muerte plena, a la muerte total. Por eso llama mucho la atención lo que dice la Escritura en Efesios capítulo 4, versos 22 y 23. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice el verso 23, y aún el 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Primero nos habla de la pasada manera de vivir. No podemos ignorar que hay una pasada manera de vivir, hay una naturaleza vieja, hay un viejo hombre el cual nosotros debemos despojarnos. Dice que este viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, un verdadero adorador tiene que poner mucho cuidado para despojarse naturalmente de esa vieja naturaleza, pero también dice: y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Podemos nosotros despojarnos del viejo hombre, sin embargo, no estar renovándonos en el espíritu de nuestra mente. Por eso es importante poner atención al cuidado y al orden que menciona la Escritura. Nos habla primero de despojarnos del viejo hombre, luego nos habla de renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Debe haber una renovación continua. No podemos seguir pensando igual. Según pensamos, así actuamos. Según pensamos, así vivimos. Por eso es necesario que renovemos nuestra mente. Y dice la Escritura aún en el verso 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es necesario entonces que nosotros aprendamos a ser discipulados. Necesitamos ser discipulados, pero para ello es necesario también que vayamos nosotros a los principios que rigen la cultura del reino de Dios.
Yo necesito ser un discípulo fiel. Necesito entonces llegar a ser como Jesús, y para ello es necesaria la obra del Espíritu Santo. Es necesario que Dios use a quien Dios quiera usar para mi formación. Veamos algunas actitudes que van a estar hablando siempre de nuestro carácter como verdaderos adoradores. Número 1, temor y reverencia. Cuando las numeramos, cuando decimos número 1, no estamos dando un orden cronológico y decir primero va 1 y luego va el 2. Sencillamente las enumeramos para que entendamos que cada una de ellas es importante, y vamos a detenernos y vamos a resaltar cada una de estas actitudes que deben estar en la vida de todo adorador. Cuando hablamos del temor y la reverencia, en Hebreos capítulo 12 dice la Escritura de la siguiente manera, en el verso 28, dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Cuando la Escritura nos habla claramente que nosotros recibimos un reino inconmovible, una actitud vital en la vida de un adorador es servir a Dios, pero con temor y reverencia. No se trata solamente de servir a Dios. Hoy hay cualquier cantidad de gente que dice que está sirviendo a Dios, y seguramente muchos le están sirviendo. Sin embargo, la Escritura dice con temor y reverencia. Si nosotros servimos a Dios, pero no lo hacemos con temor y reverencia, no vamos a estar agradándole, aunque estemos sirviendo. Vamos a encontrar iglesias, por ejemplo, en el Apocalipsis, vamos a encontrar a las iglesias haciendo muchas cosas, pero algunas de esas iglesias haciendo muchas cosas que son buenas, sin embargo, les faltó el temor y la reverencia, y por eso no fue acepto lo que estuvieron haciendo delante de Dios. Cuando hablamos del temor y la reverencia, es un área que hay que rescatarla, y hay que hacerlo con carácter de urgencia. Porque en estos tiempos modernos, algunos creen que hablar de temor, de reverencia, es un asunto del pasado. Creen que esto ya no tiene que ver para este tiempo, porque estamos en tiempos modernos. Cuando alguien piensa así, definitivamente está poniendo en alto riesgo al cuerpo de Cristo, y seguramente va a encontrarse sirviendo, pero sirviendo sin temor a Dios. Por eso hay algunos aspectos que es importante que pongamos atención desde el ministerio, pero también cada uno de nosotros, todos como discípulos. Aquí hay algunos incisos que voy a detenerme, y que espero que tomemos esos incisos no como un listado de requisitos para recibir algún tipo de nombramiento, cargo, privilegio, sino que pongamos atención, porque tampoco no es un manual religioso, sino que esto habla una vez más de nuestro carácter. Por ejemplo, cuando hablamos de la actitud que toma en el tiempo de alabanza y adoración congregacional, esto es muy importante. Hay quienes en el tiempo de alabanza y adoración, en ese momento, ese tiempo, se distraen. Algunos pues no le ponen la atención debida, se vuelven indiferentes, y esa actitud es muy peligrosa. Creo que todo ministerio debemos observar qué actitud está tomando los adoradores en ese tiempo de alabanza y adoración congregacional. Un aspecto más: ¿obedece al llamado de estar siendo adiestrado como discípulo o siempre se excusa? Recordemos que aquello que Dios nos ha mandado hacer, no podemos nosotros excusarnos, no hacerlo o hacerlo a medias y estar excusándonos del por qué no lo hemos hecho,
o por qué lo hemos hecho parcialmente. Definitivamente la obediencia es vital en la vida de un adorador. Un aspecto más: ¿usa regularmente las escrituras o es indiferente a la palabra del Señor cuando se está impartiendo? Esto es muy importante. No podemos dejar pasar por alto el observar una vez más estos aspectos, porque cuando la palabra de Dios se está impartiendo, es necesario que todos estemos no solamente atentos, sino que estemos también sumergidos y sumergiéndonos en el río de Dios. Uno más busca la comunión con sus hermanos o con cierta frecuencia se ve envuelto en murmuraciones, provocando división entre los mismos. Esto es importante. Puede ser un adorador que funciona, por ejemplo, sirviendo dentro de la congregación en algún departamento, en una área. Puede ser dentro del mismo grupo de alabanza y adoración, pero es importante que pongamos cuidado a la comunión. Cada uno de nosotros necesitamos tener comunión con nuestros hermanos, pero no puede ser mayor el talento, no puede ser mayor la capacidad, no podemos valorar aún el don más que esa actitud que está teniendo o está dejando de tener el adorador. Por ejemplo, la comunión no es una opción. Todos debemos de buscar el tener comunión con nuestros hermanos y edificarnos mutuamente. Y no podemos nosotros establecer ni mucho menos desarrollar principios que no son afines al reino de Dios. Por ejemplo, la murmuración, el provocar división, el hablar unos de otros, aunque haya mucho talento, aunque haya mucho deseo de servir a Dios, pero eso debe ser corregido. Para eso es necesario el discipulado también en la vida de todo adorador. Un aspecto más: corre plenamente con la visión que el Señor nos ha dado como misión. Recordemos que estamos en tiempos tan lindos en donde el Señor va a estar llevando, está trayendo a mucha gente y va a estar llevando seguramente allá a esa congregación donde tú te encuentras, y gente con muchas capacidades. Pero es importante que nos sumerjamos plenamente en aquello que el Señor ha estado mostrando. Que todos sepan que son importantes, son necesarios en el cuerpo de Cristo, pero debemos de sumergirnos. La visión que el Señor ha dado es para que corra, es para que se extienda en todas partes, pero debe estar corriendo primeramente en mí, debe estar en mi corazón. Mi corazón debe estar no solamente despierto, no solamente debe estar inquieto por lo que Dios está diciendo, sino mi corazón debe estar ardiendo por cada una de las cosas que el Señor está hablando continuamente. Y un aspecto más es que cuando hablamos del grupo de alabanza y adoración, hay mucho que decir al respecto, pero hay detalles como, por ejemplo, si es un músico y que todos sabemos que somos adoradores, debemos de vernos como tal primeramente. El músico no debe verse primero como músico, el dirigente o cantor no debe verse primero en esa función. Debe de ver la naturaleza de Dios en su vida, el llamado de Dios en su vida. Somos adoradores, pero cuando funcionamos, ¿qué pasa cuando termina, por ejemplo, el tiempo de alabanza y adoración dentro de la congregación? ¿Qué hace el músico, el cantor o el dirigente? Pues solo ejecuta el instrumento o termina de cantar y se va, se vuelve indiferente. Hay que estarle llamando cuando se va a ministrar, o necesitamos que estén nuevamente el grupo de alabanza allí en la plataforma, en el altar donde se encuentre. Esas actitudes deben de ser corregidas, porque si no las corregimos, eso va a estar afectando terriblemente al cuerpo de Cristo. No estamos dando un listado de requisitos, no estamos dando un listado de formalismos, tampoco es un manual religioso. Sencillamente que cuando nosotros no ponemos cuidado más bien a este tipo de actitudes, vamos nosotros perdiendo el valor, vamos nosotros de una manera intencional, vamos desacreditando todo aquello que el Señor nos ha entregado y lo que nos ha confiado. Y es bueno que todos entendamos algo: somos necesarios en el cuerpo de Cristo, pero nuestras actitudes
deben de ser conforme al corazón de Dios. No puedo pensar que en este momento yo voy a lucirme porque yo voy a tocar la guitarra, la batería, el piano, cualquier instrumento, voy a cantar y este es mi tiempo. Eso sería un show. Si este es mi tiempo y terminando mi tiempo, pues yo me puedo salir incluso del templo, puedo ir a comer, a tomar algo, puedo ir a hacer cualquier otro compromiso y después si necesitan de mí, pues llámenme. Esa actitud no es posible que exista en medio de nosotros. Y cuando hay alguien así, ¿qué tenemos que hacer? Pues rechazarlo, ponerlo en disciplina. Definitivamente no. Sencillamente tenemos que ayudarle, tenemos que discipularle, pero el discipulado debe ser conforme a las Escrituras. No podemos estar haciendo un discipulado conforme al gusto del pastor. No podemos hacer un discipulado conforme al gusto de ciertos hermanos dentro de una congregación que dicen, mire pastor, usted debiera hacer esto, debiera hacerlo de esta otra manera. Debemos regirnos a los principios bíblicos. Definitivamente es así como ustedes y yo, cada uno de nosotros, debemos estar siendo formados para alcanzar plenamente la imagen de Cristo Jesús. Entonces vamos a encontrarnos nosotros no solamente con gente de alabanza formada, sino toda una iglesia que está siendo formada en base a principios bíblicos, pero transformada a la vez por el Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo está esperando es que ustedes y yo nos sometamos correctamente a los principios, que formemos, pero al mismo tiempo que permitamos estar siendo formados, y vamos a ver la obra de transformación en cada uno de nosotros. La tendencia de muchos, o la tendencia de algunos, es poner primeramente su capacidad, poner primeramente su talento o sus dones, y dependiendo de eso, pues que sepan quién soy yo, y dependiendo de eso, pues así me traten. Pero no es así. Todos necesitamos ser formados. En el reino de Dios, todos debemos de ser culturizados conforme a ese reino. Y se hace entonces necesario que cuidemos, que corrijamos nuestra actitud cuando estamos nosotros sirviendo, cuando estamos delante del Señor. Y la verdad es que antes se creía que estar delante del Señor era cuando se llamaba para administración, o cuando se hace un llamado para ir al altar o a la plataforma. Ahí estoy delante del Señor. Sin embargo, ustedes y yo sabemos que estamos delante del Señor las 24 horas del día. Todo el tiempo estamos delante de su presencia. Por eso es necesario que nosotros cuidemos cada una de nuestras actitudes, no solamente cuando se trata de ejercer un don, no solamente cuando vamos a funcionar en una área, sino todo el tiempo. Entonces, cuando vemos que estos no son requisitos humanos, no son requerimientos religiosos, sencillamente son aspectos que yo debo de observar si está sucediendo algo de esto en mi vida, y debo corregirme. Y si yo no me corrijo, viene alguien que Dios usa para corregirme, debo someterme. El segundo aspecto justamente es el sometimiento a la autoridad. En Romanos capítulo 13 y verso 1 dice la Escritura: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Esto es para muchos muy difícil, o para algunos, porque definitivamente no están dispuestos a someterse a la autoridad. En algunos casos definitivamente han habido cualquier cantidad de abusos. Sin embargo, debemos de entender algo. El sometimiento tiene que ver con rendición. El sometimiento tiene que ver con humillación. Pero cuando se trata de entregar cuentas, algunos de repente dicen, no, yo no tengo que entregarle cuentas a nadie. Y entonces prefieren vivir ignorando cualquier autoridad que pueda estar tratando de ayudar y de
regirle conforme a los principios del reino. Y es ahí donde todo adorador, todo verdadero adorador sabe que ha nacido de nuevo y sabe que está sometido al señorío de Cristo y está dispuesto a obedecer los principios del reino. Los principios del reino de Dios no son para discutirse, sencillamente son para obedecerse. Dios lo dijo, Dios lo ha mostrado y sencillamente la obediencia es vital en la vida de un adorador. Cuando hablamos de la obediencia, el sometimiento a la autoridad, no estamos hablando de una obediencia ciega. Yo no entiendo por qué tengo que hacer esto, pero igual yo lo hago y todo lo que me digan yo lo voy a hacer. No, estamos hablando de una obediencia madura, una obediencia que discierne lo que es de Dios, pero que al mismo tiempo cada uno de los adoradores sabe someterse a la autoridad. Sin ese sometimiento definitivamente no vamos a ver el crecimiento que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Recordemos que Dios, para levantar a cada uno de los varones que vemos en las Escrituras, puso a alguien para que pudiese formarlo. Por eso encontramos, para levantar Dios a un Eliseo, lo puso bajo un Elías. Y ahí es donde crece Eliseo. Vemos a un Eliseo creciendo, pero hay un Elías que se encarga también de formarle. Vemos nosotros en las Escrituras a un Timoteo creciendo bajo un apóstol Pablo, sometido a la autoridad. Y definitivamente vamos a encontrar hombres de Dios, mujeres de Dios, que se han desarrollado y han crecido de una manera extraordinaria, pero que en medio de eso tienen el testimonio de haberse sometido a la autoridad, de haber obedecido, y es ahí donde vamos a encontrarnos que hay desarrollo, hay crecimiento, pero es necesario que veamos cómo estamos también en esa área, cuánto nosotros estamos dispuestos a someternos a la autoridad. Un punto más que vamos a ver hoy tiene que ver con humildad. Y dice la Escritura en Isaías capítulo 57 y verso 15: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque así dijo, dice la Escritura, el alto y sublime: yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu. Yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu. Llama mucho la atención porque lo contrario de la humildad es el orgullo. Un adorador que usa los dones que tiene, que Dios le ha dado, pero los usa compitiendo con sus hermanos, está mostrando que no hay una vida de humildad, no hay una actitud humilde. Y van a ver, vamos a encontrar dentro de las congregaciones hermanos que tienden a competir, que tienden a rivalizar con sus propios hermanos, que no están dispuestos con sencillez, con humildad a enseñar, a compartir lo que el Señor ha dado. Y entonces no podemos permitirnos en Misión Cristiana del Calvario que se compita dentro de nosotros mismos. Vemos nosotros que en el mundo, en el sistema, se compite para alcanzar posiciones, se compite para lograr lo que se quiere. Pero cuando hablamos aquí en Cristo Jesús, hay que entender cuando el apóstol Pablo habla de correr la carrera y correr de tal manera que obtengamos el premio. Eso es distinto a competir codeándome con mi hermano, codeándonos o poniendo nosotros ciertos obstáculos
para que nuestros hermanos no avancen, sino solamente seamos nosotros los que estemos alcanzando lo que el Señor quiere. Esa actitud no es una actitud correcta. Por eso esa actitud debe llevar al arrepentimiento, a la humillación, porque el orgullo trae consigo arrogancia, autosuficiencia, rebeldía, lo cual el Señor aborrece. Muchos son tentados a construirse un monumento al ego, un monumento como le sucedió a Saúl. El levantarse, el erigirse un monumento, y eso es un peligro, ese es un atentado en la vida de todo adorador. Cuando un adorador lo que busca es que alguien le aplauda, cuando un adorador busca que alguien le apruebe todo lo que hace, sin importar la actitud con la cual lo está haciendo, definitivamente no solo está corriendo alto riesgo, sino también está poniendo en riesgo al cuerpo de Cristo, y una vez más debemos ayudarle. A veces encontramos, y vamos a encontrar siempre a gente, a discípulos que tienen diferente tipo de conflictos, como aspectos como los que estamos mencionando, pero necesitamos tener al mismo tiempo ministerios de alto nivel que sepan cómo ayudar y que sepamos cómo ayudar a los discípulos. Nosotros mismos como ministerio no lo hemos alcanzado todo. Nosotros mismos seguimos siendo formados. Por eso me gusta tanto y estoy continuamente con nuestro apóstol, no solo preguntándole, sino sometiéndome para que mi formación continúe. Porque no puedo decir al ser profeta ya lo alcancé todo, nadie puede decirme todo lo contrario. Mi apóstol me enseña, y si él necesita corregirme, pues estoy dispuesto, porque es mi autoridad y necesito crecer. No puedo tener una actitud arrogante, no puedo tener una actitud incorrecta delante de Dios y delante de mi autoridad. Esto, sin duda alguna, me ha permitido ir creciendo dentro del reino de Dios. Eso te permitirá a ti también seguir creciendo. Saber de que Dios va a usar a alguien para enseñarte, y enseñarte también aquellas cosas aquellas actitudes que deben ser corregidas, aquellas cosas que deben quitarse de tu vida, que tienen que ver, pero con una vieja naturaleza. Cuando el Señor ya dijo que debemos nosotros de renovarnos en el espíritu de nuestra mente y revestirnos también del nuevo hombre. Eso es lo que a muchos no les ha permitido crecer de la manera en que el Señor lo ha estado pidiendo o demandando. Algunos creen que llegan a considerarse únicos, en el sentido de que sin mí la presencia de Dios no desciende. Sin mí definitivamente no, ese servicio, esa reunión no va a tener el feeling, no va a tener lo que la gente está esperando. Y entonces eso es un grave peligro. Cuando alguien llega a sentirse con tal autosuficiencia y cree que si él no agarra el instrumento, si yo no subo a cantar, definitivamente ese servicio, esa reunión va a carecer de lo más importante, de la presencia de Dios. Definitivamente es alguien que tenemos que ayudarle. Somos cuerpo de Cristo, no tenemos por qué aceptar algo que no tenga que ver con los principios del reino. En 1 Corintios capítulo 12 dice que somos cuerpo de Cristo y que nos necesitamos unos a otros. Dice, porque si todos, dice, fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Yo no puedo vivir dentro del reino de Dios como llanero solitario. Yo no puedo vivir como no necesito a los demás. Conmigo es más que suficiente para lograr todo lo que el Señor quiere. Esa actitud debe ser tratada
y debe ser tratada con urgencia. No debemos de olvidar que la humildad es parte vital en la vida de un adorador, porque tiene que ver con el carácter de Cristo. Ustedes y yo debemos reflejar el carácter de Cristo, debemos mostrar la obra del Espíritu Santo en nosotros, que tiene que ver naturalmente con transformación, porque estamos despojándonos del viejo hombre, de esa vieja naturaleza. Está muriendo, pero estamos revistiéndonos del nuevo hombre al mismo tiempo. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por la palabra que hoy recibimos, palabra que nutre, palabra que edifica, palabra que corrige, que ubica, palabra que enseña cómo debemos vivir para ti. Gracias, Señor, por mostrarnos tu corazón, por mostrarnos tu amor, por mostrarnos tu gracia, por mostrarnos a la persona más maravillosa que se llama Cristo Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor, y que esta palabra produzca en nosotros el fruto, la razón, el propósito por la cual tú la has enviado. Gracias en todo te damos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Espero los comentarios de ustedes. Gracias, porque puedo ver acá los saludos desde antes de comenzar el adiestramiento y ahora al finalizar seguramente también. Muchas gracias por eso. Doy gracias a Dios por sus vidas. Doy gracias a Dios por esa perseverancia y esa persistencia de ustedes de estar en el adiestramiento y sobre todo de permanecer y persistir en el diseño, en el fiel cumplimiento del propósito de Dios. Los espero la próxima semana. Bendiciones para todos y un abrazo. Dios de toda potestad eres tú. Nada se compara a tu poder. Reinas con justicia y autoridad. Todas las naciones oirán.